Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, en este nuevo video y como lo están viendo ahí en pantalla, vamos a estar viendo de una manera práctica cómo es la obtención de trazas de planos en geometría descriptiva según los casos a brindar. Bueno, para poder realizar estas actividades, primero van a tener que tener unos conceptos previos, como los vamos a indicar ahora, que se van a tratar de lo siguiente. Como hemos visto en anteriores videos, la obtención de planos se puede generar por tres puntos no alineados, por un punto y una recta, por dos rectas paralelas, por dos rectas concurrentes. Si no recuerdan este tipo de conceptos, les pido por favor que vayan al video que se trató del tema para poder sí o sí tener en claro estos conceptos antes de encarar este video. Otro concepto muy importante a la hora de tener que desarrollar el siguiente práctico es el de traza, tanto sea para lo que es rectas en el espacio como planos. Recuerden que cuando hablamos de traza, estamos hablando en geometría descriptiva de aquellos puntos o de aquellas rectas que van a estar estos elementos, ya sea recta o ya sea plano, intersectando con los planos de proyección. Acuérdense que hablamos de plano de proyección siempre a pi1, pi2 y pi3. Bien, ahora pasando al caso práctico puntualmente, vemos que acá en geometría descriptiva, como lo ven ustedes en pantalla, tenemos un plano. Y ustedes se pensarán, pero yo ahí veo dos rectas. No, acuérdense que por conceptos previos, un plano se puede generar por dos rectas paralelas. Y ahí es lo que se nos presenta en esta situación. Dos rectas, salvando un poco la parte gráfica, entendidas que son paralelas entre sí en la proyección en pi2 y paralelas entre sí en la proyección pi1. Ahora bien, por teoría de trazas, conocemos que si nosotros en una proyección, sea cualquiera de las dos, agarramos uno de los elementos de las proyecciones de recta y las estiramos hasta, supónganse en este caso, R1, hasta línea de tierra, vemos cómo en esta proyección esa recta atravesaría a mi otra proyección. Entonces nosotros lo que hacemos es, luego de este movimiento, prolongarlo de manera vertical. ¿Hasta dónde? Hasta la concurrencia de esta proyección, de esta línea que yo utilizo como ayuda, con la otra, a ver, digámoslo en palabras un poco más entendibles, hacia la otra proyección de esa recta, hacia el otro estiramiento de esa recta. ¿Se entendió? Entonces yo, si prolongo R1, R en este caso, tanto en su proyección en pi1 como en pi2, hasta la línea de tierra y realizo este movimiento, ahí, en esta concurrencia de estas dos rectas auxiliares que tengo, voy a encontrar la traza de, de una de las rectas. Ahora, si realizamos este mismo procedimiento anteriormente mencionado para todos los demás elementos, vamos a tener lo siguiente. Ahora presten atención a lo siguiente. En todo este movimiento que hemos realizado anteriormente, vemos que, tanto sea como para la recta R como para la recta S, acordémonos que estas rectas son dos rectas paralelas que me generan un plano, por la teoría anteriormente mencionada. Entonces, ¿qué encontramos entre las dos? Que entre la recta R y la recta S, tanto sea en pi2 como en pi1, nos brindan a nosotros dos puntos, dos trazas, en donde esas rectas cortan a los planos de proyección. Entonces, y acá es donde se viene la parte, el concepto teórico más importante del ejercicio, si nosotros tenemos un par de puntos, tanto sea en pi2 o en pi1, que me generan puntos traza de la recta, de rectas que generan un plano, entonces esos puntos son lugares en donde la traza del plano también va a pasar. ¿Se entiende? Lo que nos resta hacer entonces es
unir esos puntos con una recta, obviamente, traza de plano, y obtendríamos, para este caso, alfa 2, que vendría a ser la traza del plano alfa. Acuérdense que nosotros siempre nombramos los planos, uno ya está acostumbrado, pero con letras griegas, a priori alfa. Entonces en la parte pi1, que tenemos otro par de puntos, lo que nos resta hacer para encontrar la traza del plano es unirlos con el tipo de línea que utilizamos nosotros de trazo y punto para generar las trazas del plano. Resumiendo, para este ejercicio, para este caso, nos quedaría entonces el punto traza horizontal de S y de R con su nomenclatura correspondiente, el punto vertical de S y de R con su nomenclatura correspondiente, la traza del plano generada por la unión de esos puntos, denominada alfa 2, la traza del plano unida generada por la unión de esos puntos, denominada alfa 1, y nada más. Bueno, ahora siguiendo con la clase, se nos presenta la situación de tener en geometría descriptiva un plano generado por dos rectas que en este caso son concurrentes. Y fíjense, recordando un poco conceptos previos, que sí o sí dos rectas van a ser concurrentes en geometría descriptiva cuando el punto en donde concurren se encuentra verticalmente de manera similar tanto en una proyección como en la otra. Ya sabiendo eso, lo que nos resta realizar es un procedimiento muy parecido al anterior, con la única diferencia es que ahora, en vez de tener dos rectas paralelas, tengo dos rectas que están formando esta especie de cruz, digamos, concurriendo, tanto sea en Pi2 como en Pi1. Fíjense ahora que, bueno, mucho depende de qué inclinación tengan las rectas, tanto sea como para el caso anterior como para este, la distancia y la ubicación que le van a estar quedando las trazas de las rectas. Lo que nos resta hacer, como lo hicimos en el ejercicio anterior, es unir con el tipo de línea con el cual se identifican las trazas del plano, los puntos traza obtenidos tanto como para Pi1 como para Pi2. No se olviden nunca, la nomenclatura es muy importante. Yo acá, por cuestiones de espacio, le hice una flecha e indiqué las trazas verticales de las rectas y las horizontales. Y ahora, fundamental, colocarle nomenclatura a las trazas del plano. Ahora, continuando con el tema, se nos presenta ahí en pantalla un plano determinado por tres puntos sin alinear, o sea, tres puntos no alineados. Acá se complica un poco la resolución para poder obtener las trazas del plano, debido a que, como nosotros lo estábamos viendo antes, no tenemos ninguna recta, no tenemos ningún segmento, y nosotros lo que hacíamos era encontrar las trazas de la recta para luego conseguir las trazas del plano. Es aquí entonces en donde, dentro de lo que es este ejercicio, todo este video, es importante conocer la siguiente teoría. Ustedes recordarán que una recta se puede definir como una sucesión infinita de puntos, en donde comienzan en un punto que está en un infinito y termina en otro punto en el infinito. Aquí lo que tenemos que ingresar a nuestra terminología es el concepto de segmento. Y un segmento es aquella sucesión de puntos en donde comienzan
desde un punto finito, obviamente podemos llamarlo en este caso A, hasta otro punto que podemos llamar B. Entonces, si esta es una teoría válida, ¿por qué no la podemos aplicar a nuestro ejercicio? ¿Y de qué manera lo hacemos? Fíjense lo siguiente. Si un segmento es aquella porción de recta que empieza en un punto finito y termina en otro punto finito, ¿por qué no podemos hacer lo mismo aquí? Fíjense lo siguiente. Si yo uno con un segmento, ¿no es cierto? El punto A, la proyección del punto A con la proyección del punto B, tanto sea en pi2 como en pi1, y hago lo mismo entre B y C en ambas proyecciones, fíjense que voy a tener dos segmentos, ¿se entiende? Y ahora recuerden la teoría y el ejercicio anterior en donde nosotros teníamos dos rectas concurrentes que me formaban un plano. Fíjense qué diferencia hay entre ese ejercicio y que yo haga lo siguiente. ¿Me explico? ¿Se entiende cómo? Por aquí tengo el anterior ejercicio. ¿Cómo esto lo tengo que asimilar al ejercicio anterior realizado? Ahora, y ya finalizando un poco con lo que es el tema de obtención de planos por sus diferentes métodos, recuerden que nosotros no solamente generamos el plano por diferentes métodos, sino que ahora en este video estamos viendo cómo conseguir las trazas en geometría descriptiva de esos planos. Ya lo vimos para dos rectas paralelas, para dos rectas concurrentes. Anteriormente se tocó el tema de tres puntos no alineados y ahora estamos viendo, se nos presenta en la pantalla, un plano dado por una recta y un punto. Anteriormente, cuando tocamos el tema de tres puntos no alineados, nosotros veíamos que era posible generar rectas, segmentos, mejor dicho, auxiliares para poder tener un caso muy parecido a los ya vistos, a los ya resueltos. En este caso, se puede tomar de una manera muy similar siempre y cuando se tenga en cuenta de qué estamos tratando, o sea, cuál sería el concepto fundamental para poder aplicar la resolución gráfica. En este caso, lo que yo les propongo es que partiendo desde el punto A, se genere un segmento que atraviese la recta R, ¿se entiende? Y que esa concurrencia entre la recta R y el segmento auxiliar que yo genere lo mantenga con una verticalidad hasta la proyección en pi1. Perdón, no los coloqué los nombres de los planos. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo un punto en donde generé un segmento auxiliar que hice concordar con mi recta del plano y verticalicé la unión hacia el otro plano de proyección, lo que nos resta hacer es unir ese punto que se generó con la proyección en pi1 del punto que pertenece al plano, de la siguiente manera. ¿Se entiende? Entonces, y muy análogamente a lo que veíamos de manera anterior, en donde nosotros en vez de generar en vez de generar una recta auxiliar generábamos dos, tenemos ejercicios muy similares que concuerdan con el anteriormente visto. Entonces ahora desde la cátedra se les propone a ustedes que de manera práctica y solos en sus casas generen la resolución tanto sea de este ejercicio tomando tres puntos no alineados cualesquiera y generando esta ayuda de segmentos auxiliares, y aquí también tomando una inclinación de recta cualquiera y un punto también cualquiera, siempre y cuando se respete esta verticalidad y esta también, y resuelvan el ejercicio de encontrar las trazas, tanto sea en una primera etapa de las rectas y consecuentemente las trazas del plano. Bueno chicos, dándole un poco un cierre a lo que es esta parte del video de la clase práctica, teórica y práctica, les pedimos que lo revisen, que entiendan
las teorías, que lo que no se entienda se consulte. Gracias a Dios tenemos el medio social para poder interactuar con ustedes. El Classroom también este año lo hemos empezado a utilizar. Y medios también telefónicos. Gracias a Dios WhatsApp es muy rápido para poder responder y preguntar. Esperemos que lo entiendan, que se haya entendido y que cualquier duda la podamos resolver. Gracias.